Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Siempre se relaciona con la paz. María recibió en su corazón y en sus entrañas al Mesías, el Rey de la Paz. La paz es el fruto del amor de Dios a los hombres. La paz se construye sobre el amor y la justicia del reino que hace que los hombres solidarios, hijos de Dios y hermanos. Esta es la felicidad del Evangelio. Felices los que trabajan por la paz, porque serán hijos de Dios. María, Reina de la Paz, concédenos construir la paz sobre la solidaridad y la justicia, que son el fundamento de una paz profunda y duradera. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera, una vez más, tenemos el gusto de encontrarnos con todos ustedes desde Radio Fe Latina para comenzar a compartir juntos un nuevo encuentro a la luz de la palabra, nuestro encuentro semanal, en donde la idea ustedes ya la van conociendo, no por repetida deja de ser cierto, no por repetida deja de ser válida, es la de intentar hacer un alto en las ocupaciones y preocupaciones cotidianas para dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, al menos desde el punto de vista del creyente, de aquel que dice seguir a Jesús, y adentrarnos en lo que tiene que ver con el misterio de su palabra, toda la enseñanza de vida, la enseñanza que supera las enseñanzas diarias, cotidianas, establecidas muchas veces desde la docencia, para enseñarnos por su vida, para subir con su vida, con el ejemplo de su vida. Esta palabra que es necesario tener en lo alto, tener en cuenta, porque como repetimos permanentemente, es una palabra que trae luz frente a tanta tiniebla, es una palabra que trae, como veíamos en la apertura, paz frente a tanta turbulencia, es una palabra que trae esperanza frente a tanto abatimiento, frente a tanto desaliento, es una palabra nada más y nada menos que de vida plena, de vida en abundancia, frente a tantas acechanzas de violenta muerte que muchas veces está a nuestro alrededor. Estamos compartiendo con todos ustedes, estamos promediando el mes de agosto y esta semana tendremos presentes bien en nuestro corazón, en nuestra memoria, en nuestra oración, el lunes 22 a la Santísima Virgen María Reina. Precisamente compartíamos una invocación de ella, para ella, el 23 a San Felipe Benicio, el 24 de agosto a San Bartolomé Apóstol, el 25 a los santos José de Calasanz, Luis de Francia y Emilia de Vialam, el 26 al Beato Seferino de Moncura, cerrando esta próxima semana, el 27, teniendo presente en nuestro recuerdo, en nuestra oración, en nuestra memoria, a Santa Mónica. Es importante tener presente a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, porque es un camino indudablemente al cual estamos llamados todos y cada uno de los creyentes, todos y cada uno de los cristianos,
todos y cada uno de los seguidores de Jesús, de los seguidores de Cristo. Estamos promediando, decíamos, el mes de agosto, nos está convocando este 21º domingo durante el año, 21 de agosto de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y retinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30, es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo, 21º domingo durante el año, 21 de agosto de este año 2022. Sobre este texto va a ser las reflexiones, los comentarios, las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo, con ustedes, para compartir un encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. Va muy bien, siempre va muy bien. Vos sabés que vamos por un camino. Nosotros entendemos que la vida es aquella que está en Dios y que Dios nos suministra a todos por el amor con que nos ama a todos por igual, sin diferencias, sin discrepancias. Y ese camino que estamos recorriendo, que es el camino nuevo, vivo, interior, espiritual, ese camino que es el Señor mismo en nosotros, ese camino nos hace felices. Y en él mismo vamos encontrando y haciendo cosas, y haciendo aquellas cosas que aprendimos de aquel que es el ejemplo para todos, que aprendimos de nuestro Señor. Vos lo decías al principio, sí, el Señor es el ejemplo definitivo. Y aquí, por ejemplo, fíjate, el Señor iba a Jerusalén. Nuestro Señor iba caminando hacia Jerusalén. Hay una expresión que se utiliza con frecuencia en los evangelios y que es muy correcta y hay que entenderla también a la luz del Espíritu. Iba subiendo a Jerusalén. Iba subiendo desde la Betania a Jerusalén. Y nosotros vamos subiendo, es un camino ascendente. Este camino espiritual interior es ascendente. Vamos a Jerusalén también. Vale decir, lo seguimos al Señor, Él nos ve a nosotros, lo vemos a Él, vemos que está al lado nuestro, delante nuestro, detrás de nosotros, siempre está ahí, siempre nos acompaña, siempre nos sostiene, siempre nos contiene, siempre nos va cuidando, siempre nos va iluminando, nos va direccionando por la ruta correcta. Vamos subiendo a la Jerusalén celestial, claro está, no a la Jerusalén literal, a la ciudad física de Jerusalén, a la cual subía así el Señor, porque había bajado el que era desde el principio, el que era Dios, el que venía de lo más alto, en el Espíritu, había bajado a nuestra naturaleza carnal, temporal,
y entonces estaba recorriendo los mismos caminos que recorremos los seres humanos, pero lo hacía de otra manera el Señor. Lo hacía como lo está haciendo en este relato que nos muestra este Evangelio. Iba enseñando por todas las aldeas, pueblos y ciudades por donde pasaba. Iba enseñando. Fíjate vos que es una gestión que tenemos que copiar a todos aquellos que seguimos al ejemplo que es nuestro Señor. ¿Vamos subiendo a Jerusalén verdaderamente? ¿No nos hemos quedado detenidos, frenados, sentaditos, haciendo cosas que nos interesan más que subir a Jerusalén? No, nosotros si verdaderamente seguimos el camino que nos enseñó el Señor, vamos con Él y vamos siguiéndolo y vamos subiendo a Jerusalén. Y mientras tanto vamos proclamando y haciendo las cosas que aprendemos de nuestro Señor, que es el ejemplo de todos y para todos. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacía el Señor? Iba enseñando, iba proclamando. ¿Qué cosas? Y las cosas que tienen que ver con la vida a la cual Él se dirigía por todos nosotros, por nuestra causa. Iba a recuperar para todos nosotros una vida que había establecido para los seres humanos porque nos había creado para la vida, y resulta que nosotros habíamos perdido esa vida. Habíamos perdido la dirección del lugar a donde estaba la perfección de esa vida, a donde estaba la purificación, la consumación de esa vida. Entonces viene a mostrarnos el camino y viene a dirigirnos por ese camino. Y en ese camino va haciendo lo que tenemos que hacer nosotros, copiando la manera en que Él andaba. Claro, alguien le preguntó, claro, siempre surgen estas preguntas, y probablemente a nosotros también nos surjan por vía de algún interlocutor ocasional o eventual que pueda aparecer. Son pocos los que se salvan. Uno diría, y es un poco difícil, ¿no?, hacer todo aquello que nos dice el Señor. Pocos o muchos. Pareciera que no son muchos. Pareciera que está en contra de la naturaleza humana, así como la descubrimos en cuanto amanecemos a este mundo. Hay muchas cosas que nos enseña el Señor. El Señor iba enseñando subiendo a Jerusalén. Y esas cosas en nosotros encuentran una oposición por parte de nuestro deseo consubstancial a una naturaleza que es la nuestra y que es la única que conocemos. Y la conocemos porque la conocemos y la vemos en nosotros. ¿Estamos realmente a favor de todo lo que dice el Señor? ¿Podemos amar a los enemigos? Sí, no resulta tan simple, ¿no? Podemos ser muchas veces pacificadores y misericordiosos con aquellos que nos hacen tanto daño. Y nos cuesta mucho. Pero parece que la manera de transitar es esa, obrando de esa manera como nos dice el Señor. Es un camino difícil, ¿no? Es un camino que más de uno quisiera, dejarlo de lado y transitar por el camino que conoce, que es el otro, el de todos los días, aquello que venimos haciendo desde que estamos en este mundo, aquello que aprendimos en este mundo, que probablemente nos han enseñado muchas veces nuestros padres, nuestros mayores, nuestros maestros. Sí, triunfar en la vida pareciera ser que es otra cosa, no esta que proclama este maestro nuevo. Pero el que nos dice ahora, ¿son pocos los que se salvan?, le pregunta alguna persona. Procuran entrar por la puerta estrecha. Ya está ahí aclarando el Señor que la puerta de ingreso al lugar donde Él se dirige, al lugar de la vida, es estrecha. No es tan fácil entrar. Ya aparece ahí por parte del único, del que lo sabe, la dificultad de la puerta. Bueno, ahí está el problema. Porque muchos procurarán entrar y no podrán hacerlo. Y cuando el dueño de casa venga y cierre la puerta, tomemos esta expresión utilizada en este Evangelio, como el dueño de casa, ¿quién puede ser el dueño de la casa? El dueño de la casa es el dueño de la vida. La casa es la casa de la vida.
La casa de la vida somos nosotros también. Y la puerta por donde se ingresa a esa vida es un corazón nuevo, cambiado, un corazón que recibe todo esto que estamos aprendiendo de parte de aquel que nos guía por este camino ascendente. Cerró la puerta y muchos se quedarán afuera, parece. No entrarán. Y querrán entrar entonces. Y golpearán la puerta. Un poquito de destiempo, la puerta ya está cerrada. Y la cerró el que tiene toda la autoridad. El que conoce el término del camino. Y gritarán aquellos que se quedaron afuera: Señor, ábrenos. ¿Y qué les dirá el dueño? No los conozco, apartaos de mí. Pero Señor, si hemos comido y bebido contigo, te hemos escuchado en las plazas. No los conozco. Apártense de mí, obreros del mal. Del mal. No los conoce. No los vio por el camino. Por el camino ve a todos que lo siguen. A todos aquellos que estamos siguiendo, el Señor nos ve. Y lo vemos al Señor. Y entramos por la puerta. La puerta es el Señor, entramos en Él y por Él, en el lugar del banquete, para celebrar la fiesta nueva, la fiesta de la vida. Y los que se quedaron afuera, sí. Ya no hay más tiempo. Se venció el tiempo. Y entonces, claro, hay una expresión que utiliza aquí el Señor también, sí. Ahí será el llanto, el crujir de dientes. Sí, claro, será la pena, ¿no es cierto? Esa pena inédita que sobreviene cuando uno advierte de golpe que ha perdido la gran posibilidad, la posibilidad de obtener la vida. Se nos va la vida. Fíjate vos, Fabián, si en este camino no nos va la vida, se nos va la vida después. Aquí es el momento, este es el tránsito, esto es lo que tenemos que transitar. Este camino, con muchas cosas que no nos van a gustar, sin duda. Pero sin embargo en nosotros va a permanecer algo que aquel que es el modelo, el ejemplo, que es el camino finalmente, y lo reconocemos, nos dejó. Una alegría nueva, diferente, un entusiasmo. Yo reparo muchas veces cuando vos hacés con harta generosidad la presentación de mí, decís, lo hace con entusiasmo. Y el entusiasmo es propio del cristiano también. Entusiasmo es un término que viene del griego, enteos, quiere decir en Dios. Somos portadores de un Dios. La alegría nueva y el entusiasmo son características de aquellos que verdaderamente van subiendo a la Jerusalén celestial, van siguiendo al Señor. Y a pesar de los contratiempos y las dificultades que van a aparecer necesariamente dentro y fuera de nosotros, no se pierde esa alegría y ese entusiasmo creciente a medida que nos vamos acercando cada vez más a la meta que buscamos. Bueno, ahí está entonces. Los que se quedan afuera quedarán con la pena, con la tristeza, sin la vida. Y adentro de la casa celebraremos la fiesta, el banquete. Recordemos esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, Fabián, cuando celebró la última cena antes de su muerte, de su pasión y muerte y resurrección. Celebró la última cena con los 12. ¿Qué les dijo cuando compartió el vino, el cáliz de su sangre? ¿Qué les dijo? No tomaré de aquí en adelante más de este vino hasta que no lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Claro, nosotros celebramos la Eucaristía, ¿cierto? Y escuchamos la palabra. Pero celebramos la Eucaristía, escuchamos la palabra mientras estamos en este mundo, en este tiempo de la fe.
en la plenitud de la vida, hecha la regeneración y en la salvación, ya no habrá más necesidad de Eucaristía, de fe y de esperanza. Todo será cumplido. Será el banquete de bodas ya, definitivo, la fiesta. Lo único que aguarda después es la vida eterna en plenitud, en la plenitud del ser en nosotros. Siempre hablamos, cielos nuevos, tierra nueva, todo es nuevo. Nosotros somos nuevas criaturas, regeneradas en Cristo Jesús, purificadas, redimidas y finalmente salvadas para la vida. Claro, fíjate que estos que golpean la puerta, ¿en qué se detienen a reflexionar? ¿Qué le dicen? Pero Señor, porque el dueño de la casa, ¿qué les dice? No los conozco, apártense de mí, obreros del mal. Pero Señor, hemos comido, hemos bebido, te hemos escuchado en las plazas. Sí, fueron, pongamos en términos actuales, en el nivel de este cristianismo que estamos viviendo. Fabián, ¿cuántos hermanos, personas vemos partícipes en la misa de los domingos? O a veces ocasionalmente. ¿Escuchan en las plazas? ¿Escuchan la palabra del Señor? Sí, si usted acude al servicio, naturalmente lo primero que se suministra es la escucha de la palabra a través de la lectura que corresponden. Y después usted come y bebe con el Señor, sí, claro. Usted participa de la Santa Eucaristía. Pero lo hace realmente desde una fe viva. Usted vive el instante eterno en el momento histórico. ¿Usted realmente vive el momento? ¿O usted es un mero ritualista que va y cumple, lo hace, como el pueblo de Israel que de pronto sí cumplía con la ley de Moisés en el sentido legalista, claro? Hacían como estaba escrito, pero vivían en conformidad con el espíritu de esa ley. Mezclaron fe con el oír de la palabra. Mezclamos fe con el oír de la palabra que se nos suministra en el servicio. Cuando comemos y bebemos el cuerpo y la sangre del Señor, realmente sentimos en ese momento que el alimento viene del cielo, que esto es el pan vivo que bajó del cielo, que ese pan que comemos es enviado por el Padre, y ese vino que bebemos es porque verdaderamente obramos aquello que nos dice la palabra que hemos escuchado. Lo hacemos como Él nos dice. Obramos verdaderamente, encarnamos, vivimos esta realidad, o simplemente vamos y, bueno, cumplimos con el rito, legalmente. ¿Qué representa eso en nosotros y por nosotros? Y nada a los ojos de aquel que ha de juzgarnos a todos. No nos conoce y nos va a decir eso. No los conozco. No entraron por la puerta estrecha. No entraron directamente, se quedaron afuera y esgrimiendo argumentos que no son válidos delante de aquel que es la misma verdad y solamente por esa verdad se rige. Y esa verdad es el amor con que amamos a Dios y verdaderamente amamos a nuestros hermanos. Si no lo hemos hecho, no busquemos argumentos de tipo legal, ritual, porque no alcanza con eso. Sin el amor no alcanza. Aunque hayamos hecho muchas cosas que para nosotros son meritorias e inclusive las querramos exhibir como mérito. El mérito en el que hace todo en todos está. Y todo lo que hace en nosotros es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque Él nos da el poder para poder hacerlo. Será imposible para el hombre, pero para con Dios nada es imposible. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se quedarán afuera? Esto dicho especialmente y en este punto de tiempo para los israelitas, lo dice Jesús, pero nos abarca a todos. Porque después el Señor termina también diciendo estas cosas que tengamos en cuenta y que tienen mucho que ver con la lección que nos quiere suministrar el magisterio en este día, el Señor en este día, el único maestro. Miguel, hay mucho como para preguntarte de tu generosa y entusiasta, entre las cosas que uno escuchaba, digo, y sin adentrarnos
en demasía, claro está, pero sí imposible no hacer una referencia al menos entre nosotros. Vos mencionás que el entusiasmo es la característica del creyente, y más de una vez ironizamos que cantamos en las celebraciones litúrgicas, en las misas, ese ven con alegría, de una manera que es casi insolente, ¿no? Haciendo alusión a la característica del creyente y el entusiasmo, ¿sí? Eso que uno tiene que cantar con toda la fuerza del corazón, se vienen con alegría, se transforma en una letanía mortuaria en muchos aspectos. Pero de la generosa introducción tuya, tomaría esto de que Jesús va subiendo a Jerusalén, siempre va subiendo a Jerusalén. ¿Cómo vos que tenés la docencia en la sangre y sos tan gráfico y tan claro para demostrarlo en el éter, en este caso de Radio Fe Latina, ¿cómo? Hola Fabián, me parece, espera, que se ha perdido un poquito la voz ahí. Vamos a recuperar inmediatamente. Evidentemente, a veces hay problemas técnicos, hermanos. Los que están escuchando el programa, tengan un poquitín de paciencia, porque vamos a tratar de resolverlo, esto de solucionarlo. Hoy, pleno 2022, subir a Jerusalén, Miguel. Sí, se perdió un poquito tu voz, Fabián, pero ahora reapareces. Sí, subiendo a Jerusalén, estás diciendo. Claro, ¿cómo sería hoy subir a Jerusalén? Sí, lo habíamos adelantado. Subir a Jerusalén es transitando el camino de aquel que nos dice yo soy el camino. Un camino que señalábamos es un camino nuevo, es un camino espiritual, es un camino interior. Es un camino que no conocemos, pero que nos muestra aquel que nos guía por el camino. Y el que nos guía por ese camino es el mismo camino en nosotros, es el Señor en nosotros. Por eso decimos, es un camino espiritual. Y lo que quiere decir esto que es, y decíamos que es un camino ascendente, vamos subiendo a la Jerusalén celestial, vamos de la tierra al cielo. Vamos al lugar de llegada, que es el lugar de la vida y de la fiesta para su celebración. Y es un camino empinado, no fácil. Es un camino que sería imposible de transitar. La subida, la trepada sería imposible, humanamente hablando, si no nos guía y nos da el poder para poder hacerlo precisamente aquel que nos guía por el camino y que es a su vez el mismo camino en nosotros. El que es en todo, el todo y en todos. Es nuestro Maestro, es nuestro Señor Jesucristo. El que aquí en este relato nos muestra entonces el Evangelio, que es el que va subiendo a Jerusalén, en esta figura que se nos propone. El Señor va a Jerusalén, sabemos que ahí va a morir y resucitar, sí, va a Jerusalén, va a ser la verdadera Pascua, Él es la Pascua, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos también que transitar este camino pascual, de la muerte a la vida, de la tierra al cielo, de este mundo al Padre. Y lo hacemos con entusiasmo, sí, entusiasmo, enteos, Dios en nosotros, es un término griego, ¿no es cierto?, etimológicamente hablando, y con alegría. Pero porque el Señor nos va mostrando cosas, vamos aprendiendo cosas, y esas cosas nuevas tienen que ver con la vida que no conocemos ni tenemos, pero la vamos aprendiendo. Y esa vida va a ser plena en nosotros cuando arribemos a la meta y cuando haga en nosotros el Señor la purificación y perfeccionamiento final. Pero en todo caso hay que subir. Por eso siempre decimos, Fabián, en estos encuentros dominicales, sí, caminemos mirando hacia adelante y hacia arriba. Sí, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses,
si habéis resucitado, y hemos resucitado espiritualmente hablando, sí, en el alma, ¿no es cierto? Y por eso transitamos este camino nuevo y vivo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra. Porque muertos somos, Fabián, delante de Dios en delitos y pecados. Y nuestra vida está arriba, escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, la consumación de todo este tránsito, entonces nosotros seremos también manifestados juntamente con Él en la gloria. Cuando alcancemos esa semejanza perdida, que el Señor recupera en nosotros y nos hará finalmente lo que hizo desde el principio y no se pierde, porque en Dios aquello que está en sus manos no se pierde. Si no nos vamos de las manos de Dios, naturalmente, si nuestra entrega es honesta y sincera a la operación que solamente puede hacer Dios en Cristo Jesús en cada uno de nosotros, esa operación transformativa que nos lleva precisamente de la muerte a la vida. Entonces en nosotros la obra de Dios queda consumada, alcanzada, recuperada la semejanza. Ahí lo veremos como Él es, cara a cara, habitaremos donde Él está para siempre. Eso es vida y es eterna vida. Creo que tenemos que entenderlo así, tenemos que entenderlo así, Fabián, ¿no? Y lo vamos a entender si lo vivimos, ¿no? No es una mera especulación, en el sentido que sí, uno como teoría y charla a través de una conferencia académica puede ser muy convincente y está bien dicho, si está dicho en estos términos como nos enseñó el Señor. Pero para nosotros tener un veraz conocimiento de estas cosas es necesario que las encarnemos, vale decir que las vivamos. Porque si no nos quedamos en la charla del salón de conferencias, pero todavía no en la vida. Adelante, Fabián. Muy bien. A ver, el texto de Lucas comienza diciendo: Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Iba enseñando. Enseñar. El ADN de Jesús, Miguel, ¿desde dónde o cómo enseña Jesús? Lo charlamos nada más que en un ratito, si te parece bien. Lo vamos a charlar nada más que en un ratito, cuando regresemos de la pausa musical. Va a descansar desde Radio Fe Latina, bien merecido lo tiene el señor Miguel Carreras. Va a trabajar con la importancia que tiene para este segmento Silvia Patricia en la elección de la música, en la operación técnica, y ella nos va a permitir disfrutar la presencia musical de Javier Bru y esta interpretación de La Puerta Estrecha. Se levante de la mesa y cerrando la puerta se queden ustedes fuera. Le tocarán diciendo: Señor, ábrenos la puerta. Pero él les dirá entonces: no sé quiénes son siquiera. No basta participar de su mesa, no basta alguna prédica intensa, no basta decir eres mi Señor a plaza llena, aunque hay muchos que lo intentan, son muy pocos los que entran por la puerta estrecha.
asiduos a los cultos en iglesias y que habían partido el pan en la misma mesa, y llorarán entonces cuando Abraham y los profetas estén dentro del reino y ustedes se queden fuera. No basta participar de su mesa, no basta alguna prédica intensa, no basta decir eres mi Señor a plaza llena, aunque hay muchos que lo intentan, son muy pocos los que entran por la puerta estrecha. Ya no importa el linaje ni la antigua procedencia, ni si son del oriente o el poniente los que vengan. Lo importante es el viaje, será un orden a la inversa. Que los últimos vengan, son primeros en la mesa. No basta participar de su mesa, no basta alguna prédica intensa, no basta decir eres mi Señor a plaza llena, aunque hay muchos que lo intentan, son muy pocos los que entran por la puerta estrecha. De Silvia Patricia, su buen gusto, reflejaba en la elección musical, Javier Bru, y su canción y la canción La Puerta Estrecha. Segmento final, media hora final de Radio Felatina en este nuestro encuentro semanal, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, convocado por el 21º domingo durante el año, 21 de agosto de este año 2022, en donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30, y la inquietud, la pregunta, la reflexión que había quedado planteada antes de la música para el señor Miguel Carreras. Jesús iba enseñando por la ciudad y pueblo mientras se dirigía a Jerusalén. Enseñar, señor Miguel Carreras, en el ADN de Jesús, ¿desde dónde o cómo enseña Jesús, Miguel? Y Jesús enseña como lo hace un maestro, porque es el maestro, porque es el único maestro. Es el único que conoce el tema para poder enseñarlo. El tema es la vida, Él es el maestro de la vida. Es el autor de la vida, es la vida, y es la vida en nosotros. Entonces nos tiene que enseñar algo que no tenemos ni conocemos, pero que larvadamente está en nosotros, y de la cual ha quedado, de esa vida, por lo menos una raíz en nosotros para el negocio final. Y de esa raíz pequeña que ha quedado, el Señor hace finalmente un árbol gigantesco que llena la tierra, que llena los cielos, porque esa es la idea final, la vida eterna, la vida en los cielos, la vida espiritual en la plenitud del ser en nosotros, cuerpo, alma y espíritu, planificados de la manera en que Dios lo hace desde el principio, alcanzada por el Señor a través de su enseñanza, que en nosotros será fructífera si verdaderamente la llevamos a cabo. Vale decir, hacemos como Él nos dice, como nos dice el Maestro. Entonces en nosotros la plenitud de esa vida como está en Él también será. Como está en Él será en nosotros.
Tenemos que tenerlo esto como meta, como objetivo de máxima, como único objetivo finalmente. Porque para eso estamos en este mundo, en este tiempo, en este cuerpo, no para otra cosa. No para tantas otras cosas que hacemos, que no están mal, porque hay cosas que hay que hacer también, pero que no las prioricemos de manera excluyente, prescindiendo del objetivo mayor, que es alcanzar la vida que viene a traernos el único que puede hacerlo, el que viene a enseñarnos. Y a enseñarnos también cosas que debemos también compartir con otros. Hacer fruto, sí, de esta enseñanza, claro. Vayan y hagan fruto de todos los pueblos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Tenemos también nosotros que subir a Jerusalén enseñando en todos los lugares por donde pasamos. Pueblos, aldeas, los lugares. No es necesario tomar literalmente este relato desde ya, ¿no es cierto? Es espiritual el relato y en esa dimensión hay que tomarlo. Pero cumplamos con aquella asignación que nos encomendó el Señor. Es la manera de subir a Jerusalén, compartiendo las cosas que el Señor compartió con nosotros, la vida. Pues finalmente seguimos insistiendo, casi de un modo obsesivo. El objetivo es la vida, no otra cosa. Y fíjate vos que en este Evangelio, Fabián, se termina diciendo que sí, en la mesa de la fiesta, celebración que se lleva a cabo dentro ya de la casa, cerrada la puerta para aquellos que no son dignos de estar en tal banquete, tal celebración de bodas, vamos a ver entonces a quién, a los justos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los que fueron dignos, todos los que entraron por la puerta estrecha, los que tuvieron fe, junto con ellos los profetas, los santos, la Virgen María, por supuesto, todas aquellas figuras, ¿no es cierto?, que han sido ejemplo también para nosotros en este mundo. Y veremos también, cosa muy curiosa, inédita para los israelitas, que vendrán de todos los lugares de la tierra, de oriente y de occidente. Y aquí está haciendo una alusión muy clara el Señor a los paganos. Vendrán también del occidente, del oriente. Los últimos serán los primeros. Los últimos son los que configuran el llamado por otro lugar del Evangelio, en San Juan, por ejemplo, por nuestro Señor Jesucristo, rebaño grande. Personas que pertenecen a todas las razas, tribus, lenguas del planeta. Recibirán también el testimonio, creerán también y transitarán el camino nuevo y vivo, y llegarán también y entrarán por la puerta estrecha. Será el mérito que Jesús les va a asignar para poder sentarlos a su mesa y servirlos. Los últimos serán primeros, y los primeros, que fueron los israelitas, lamentablemente serán últimos. No quiere decir con eso que haya olvidado Dios a su pueblo. Este es un misterio que de alguna manera nos transmite San Pablo en una alusión muy corta en otro lugar que no es el tema de hoy, pero no olvidó tampoco Dios. Dios no se olvida de nadie. Pero hay una clara alusión a los gentiles y recordemos, los últimos serán primeros. Siempre el lugar que ocupa el verdadero cristiano es el lugar último, el del servicio, el de la humildad, el de aquel que cuida, como el pastor que va detrás del rebaño cuidando a las ovejas. Va detrás y va adelante, va por todos lados, va como va el Señor, el único, el gran pastor de las ovejas. Vamos a tener en cuenta siempre estas cosas, que el Señor las aclara de un modo muy sencillo, con una docencia propia de la sabiduría en misterio, por supuesto, ¿no? Pero que nos resultan tan claras y a medida que vamos creciendo en ese mismo conocimiento, nos resultan cada vez más claras, porque el Señor las ilumina de una manera y con una luz diferente. Fabián. Bien. A nosotros, a lo largo de tantos años compartidos, a mí en lo personal, es que no me gusta preguntar por qué, ¿sí? Digo, porque tiene la sensación que es el encabezamiento de una pregunta sumamente infantil, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello?
sí, pero también constituye probablemente el ABC de un juego de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, por ahí la pregunta puntual es, sin demasiadas vueltas, ¿por qué va a aparecer la pregunta de la salvación? Hay centenares de preguntas para hacerle a Jesús, ¿sí? Y una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? ¿Sí? ¿Por qué entendés que va a aparecer esta inquietud acerca de la salvación, Miguel? Porque hay una cosa que es propia del ser humano, Fabián. Lo que quiere uno es salvarse, ¿no? Pero lo quiere uno desde el lugar que tiene que ver más bien con el ego que con un interés propio de un amor abarcativo que incluye a todos, al prójimo, por ejemplo. Y yo me salvo. Es como aquel que piensa, y bueno, yo hago lo mío, los demás que hagan también lo suyo. No, acá la idea es otra. Acá la idea es la del Señor. Dar la vida por todos, no por sí, para salvarse. Él no vino a salvarse. Él vino a salvarnos a todos. Y la idea del cristiano es esa, no salvarse, sino que nos salvemos juntos, todos, como hermanos, en unidad, en comunidad. Y esto es lo que Jesús nos enseña y lo hace, porque gustó la muerte por todos y resucitó por y para todos. Y en Él estamos todos incluidos. La salvación, si tenemos fe, Fabián, ya está en nosotros. Pero hagamos la parte que tenemos que hacer para ser veraces partícipes de esa salvación que ya hizo el Señor. Pero si, como decíamos al principio, en vez de seguirlo por el camino por el cual esa salvación se manifiesta plenamente en cada uno de nosotros, nos vamos por otro camino y bueno, nos vamos por un lugar de la perdición, vamos siguiendo al otro, al que lo engañó a Adán. Entonces seguimos un camino que no es para la vida, ahí no nos salvamos, ahí es donde nos perdemos, estamos perdidos, pero ahí lo que consumamos es la perdición en que estamos. Entonces el camino que no nos conduce a la vida nos conduce al otro lado. Pero si tenemos fe, verdaderamente confiamos en aquel que hizo todo en todos y para todos, entonces estamos salvados. Hablemos en plural. Son pocos los que se salvan. Y se salvan aquellos que verdaderamente tienen en sí esto que terminamos de decir, ¿no es cierto? Esa fe en aquel que hace la salvación en todos. Y que ya la hizo en sí mismo. Y en sí mismo quiere decir en todos. Porque por todos vino, por todos murió y por todos resucitó. Fíjate vos, la perdición, la muerte entró en el mundo por un solo hombre. Aunque no todos hubiésemos pecado de la misma manera, por Adán. Pero la salvación viene por un solo hombre también, aunque no todos tengamos el mismo mérito de aquel que hizo la salvación de todos. Uno murió y en él murieron todos, pero el que vino a recuperar la vida para todos fue uno solo también, el que bajó del cielo, y lo hizo por todos, lo gustó por todos. Y ya todos estamos incluidos, involucrados en esa salvación, si verdaderamente seguimos ese camino ascendente nuevo que nos lleva a la consumación en nosotros de eso que el Señor hizo. Y decimos siempre, sigue haciendo, porque es lo mismo que hizo lo que hace en nosotros, lo hizo por nosotros, para todos y para siempre. Pero es necesaria la fe, porque si no el camino no tiene sentido. Si no es un camino de fe, es otra cosa. Bien, y ¿sabes qué? ¿En qué estaba reparando? En lo que coloquialmente, si no estamos mal rumbeados y la memoria nos es fiel, después de tantos años de ocurrida de nuestra escuela, de nuestra formación primaria y secundaria, estos que llamaríamos, aunque acá no tendrían lugar porque hay que darle, como siempre nos has enseñado, una mirada y una lectura espiritual, estos adverbios de cantidad, ¿sí? Van a aparecer los términos
aparecerá el término todos, ¿sí? ¿De qué manera tomamos estos pocos, estos muchos, estos todos, Miguel? ¿Adquieren algún tipo de importancia o son una palabra más en el medio de un texto con mucha mayor importancia y mayor relevancia? Sí, cuando utilizamos el término todos, tenemos que decir, para ser sinceros con la palabra, el Señor hizo la salvación por y para todos. Murió por todos y resucitó para todos. Es decir, que lo hizo en todos. Ahora, hay otras expresiones. Por ejemplo, el poco o el mucho. Hay otra parte donde el Señor nos dice también, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que muchos son los llamados. Pongamos todos. También hay que tener en cuenta las versiones bíblicas, Fabián, cómo se traduce muchas veces de diversas formas. El concepto que de todas maneras igualmente lo rescatamos porque, digamos, es tan frecuente, es tan permanente en nuestra lectura que nos terminamos dando cuenta de todas estas cosas. Sí, vamos al todos. El Señor hizo la salvación por y para todos. Ahora, pocos los elegidos, y no todos son dignos. No todos entran por la puerta estrecha, como se dice acá. Procuren entrar por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha quiere decir hacer como Él nos dice. Aprovechar esa salvación. Y entonces ahí tendríamos la variante entre pocos la alcanzan o muchos la alcanzan. ¿Son muchos o son pocos? Y acá la expresión también juega en este sentido. Muchos vendrán de lejos. Claro, porque si uno, pequeño rebaño se refiere a Israel, los primeros que han de creer, ¿no es cierto? A los primeros a los cuales llega la palabra de Dios. La primera alianza que establece Dios en un pueblo surgido de la fe de un hombre, no de la ley, no de una ley. Antes de la ley de Moisés está la fe de Abraham. Y la fe es lo que a Abraham le valió la promesa para la vida y que de él surgiría un pueblo y en ese pueblo una descendencia a través de la cual se bendecirían todos los pueblos de la tierra. Cristo Jesús. Israelita según la carne de la tribu de Judá, el que hizo la salvación por y para todos. Ahora, todos incluye a todo el mundo. Por eso hablamos de los paganos también, de los que finalmente son muchos. Comparativo, rebaño grande, comparativo con el rebaño pequeño que fue Israel y que no fue fiel en el sentido general, digamos, y que como figura siempre nos suministra algo de lo que tenemos que hablar largo y tendido también, porque también es la primera figura que traemos a este mundo Israel, como pueblo. Se viene a representar un poco el Adán, que es la primera imagen que traemos a este mundo, y los que vienen de lejos serían entonces la segunda imagen. Aquellos que creerían, no todos por supuesto, pero sí muchos. El rebaño grande, todas las tribus, pueblos, razas y lenguas de la tierra. Pero finalmente... Bien, mientras revisamos el texto, mientras preparábamos nuestro encuentro contigo, Miguel, estamos casi como en un apunte, casi preguntándonos para preguntarte si la puerta estrecha así haría referencia al sacrificio, pero en algún momento de tus generosas reflexiones relacionaste la puerta estrecha, resulta que es el Señor, ¿sí? A ver, unimos lo uno y lo otro y al Señor se llega por sacrificio. ¿Cómo tomar esto de una inquietud desde nuestro desconocimiento, desde nuestras ganas de compartir contigo y aprender contigo de lo que es la puerta estrecha, cuál es su relación, ¿sí? O eso que vos afirmaste hace unas respuestas atrás, unas reflexiones atrás, que la puerta estrecha es el Señor, ¿sí? Sí. Vos sabés que siempre decimos algo
que está sostenido siempre por los sabios cristianos y que fue lo que enseñó nuestro Señor y los apóstoles. Cristo es el todo y en todos. Y decimos, y Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz. Yo soy. Como se dice en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. Él es. Y también decimos nosotros, Él es la puerta, sí, Él es la puerta. Él es el pan vivo que bajó del cielo, sí, Él es el alimento. Él es el todo, en todo tenemos que verlo porque es Él. Por eso hablamos del sentido espiritual. Uno diría, la puerta, entonces uno imagina una puerta material, lógicamente. No, no es eso. Si no, sería una puerta de una forma inconcebible humanamente hablando. Él es la puerta. ¿Y por qué es la puerta? Porque la puerta es el lugar o aquello que te permite el ingreso al lugar donde querés ir. Y aquel que te permite el ingreso al lugar donde querés llegar finalmente es la vida. Y Él es la puerta de la vida. Y como puerta de la vida es la vida la que te permite o no el ingreso a la vida. Es el sentido de la vida. Es la plenitud de la vida. Él es la vida. Él es la puerta. Ahora es estrecha. Sí, veamos. ¿Qué hizo el Señor? Decimos, hacer como Él nos dice. Andar en este mundo como Él anduvo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo anduvo el Señor? Sabemos la historia, ¿no es cierto? Lo que padeció el Señor. Pero por amor lo hizo. Y lo hizo por todos. Y bueno, y a partir de ahí todo lo que hemos conocido y que nos enseñó, con la palabra que era de Dios y fundamentalmente el testimonio que es propio del hombre Jesús. Él es testimonio de esa palabra que nos enseña. La palabra es del Padre, sí, pero el testimonio es del Hijo. Y si el Hijo no lo hace, la palabra todavía en nosotros no tiene el sentido que le da el Hijo, el sentido vivo, que es la vida. Por eso en Él tenemos que referirnos cuando vamos a la definición y tomarlo a Él como definición de todo aquello que hablamos, cuando en el Evangelio nos referimos a las claves que nos dan las pistas definitivas para el entendimiento cabal del Evangelio que consideramos. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios le dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprendan no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido administrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean. Ustedes avancen por un camino llano para que el rengo no caiga, sino que se cure. Esto, Miguel, esto es palabra de Dios, pertenece a la carta a los Hebreos en su capítulo 12, versículos 5 al 7, 11 al 13. También forma parte de la liturgia de este próximo domingo 21º durante el año. Y antes de la despedida nos gustaría una reflexión, un concepto, al menos en virtud del escaso tiempo, al respecto, Miguel. Sí, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no es cierto? Nuestro Padre también nos disciplina. Fíjate que muchas veces en este mundo recién mencionábamos lo que padeció nuestro Señor para hacer la salvación en todos y para todos. Bueno, el Señor sí también se sometió a la disciplina del Padre. Padre, si es posible, pase de mí este vaso, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, terminemos diciendo eso también, ¿eh? Si es posible, tantas situaciones, no pocas, que tenemos que vivir y padecer mientras estamos en este mundo y en el camino nuevo y vivo, podríamos pedirle al Señor, Señor, pase de mí este vaso, ¿eh? Tantas enfermedades, tantos disgustos, tantas situaciones que generan malestar en nosotros, sí. Pero por algo nos acontecen, por algo las permite el Señor.
¿Será que nos está corrigiendo de algo? Y de cuántas cosas seguramente tiene que corregirnos, y lo hace con sabiduría desde el amor con que nos ama. Porque finalmente de nosotros quiere obtener lo que solamente Él puede obtener, que es este vaso nuevo, este hombre nuevo, este hombre que solamente es obra de Dios. Por eso aceptemos estas cosas. Lo que dice aquel autor de la carta a los Hebreos se refiere a esto precisamente, ¿eh? Vamos a aceptar la disciplina de un padre que ama a sus hijos. Y es necesario también. Y tomémoslo así: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Muy bien, Miguel. Cada vez que empezamos decimos estas palabras, cada vez que finalizamos también decimos las mismas palabras. Créenos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica, que ha sido un gusto encontrarnos con ustedes, con nuestros queridos hermanos, queridas hermanas oyentes de Radio Fe Latina. Que el Señor te bendiga, que el Señor los bendiga, y si así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Gracias. Hasta entonces, Fabián. Y Dios siempre quiere, ¿viste? Siempre hace su voluntad. Y la voluntad de Dios es que estemos juntos en torno a la mesa de su palabra, crezcamos en el conocimiento de la misma, y es lo que estamos haciendo o pretendemos hacer, y Dios lo sabe. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Fabián, un saludo, un abrazo grande a ti, a todos los tuyos, a toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.